14, versículo 12. Si ya lo tienen, pueden ponerse de pie. Gloria a Dios. 14, versículo 12. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora ustedes. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos juntos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gloria al Señor. Puedes tomar tu asiento. Los proverbios de Salomón se conocen y se consideran los más sabios. Era un hombre sabio. Y sabes, Salomón decía, hay camino. Hay algunos caminos que pueden engañar al hombre. Se ven que son derechos, pero no lo son. Y sabes, tú que estás escuchando esta palabra, puedes tú tomar y pararte ahorita, hacer un alto en tu vida espiritual, en tu caminar con Cristo. Puedes hacerlo, párate. Y sabes, el tema de esta tarde, todavía es temprano, asegúrate que sea la voluntad de Dios. Ese es el tema. Asegúrate que sea la voluntad de Dios. Porque hay personas que actúan fraudulentamente y llegan a decir, Dios me bendice. Y tienen que hacer cosas ilícitas y enriquecimiento ilícito. Y diciendo, Dios está conmigo. Dios me ayuda. Y yo soy bueno. Pero su fin es camino de muerte. Por eso el tema de esta tarde, de esta mañana, es asegúrate que sea la voluntad de Dios. Porque si Salomón, que era tan sabio, lo dijo, hay caminos que al hombre le pueden parecer que son derechos, pero que al final no lo es. Cuando uno maneja en carretera a altas velocidades, no me van a dejar mentir los que manejan, a veces vemos las rectas, vemos las rectas y ese camino está súper derecho, pero si tú lo ves en el mapa o en GPS o en el Google Maps, no está tan derecho viéndolo desde arriba. Y uno va acá en el volante, ni lo mueve, va primo, que no, casi no se mueve cuando vas a alta velocidad, nada más es poquito lo que mueves. Y dices, esta recta está larga. Pero cuando uno lo ve desde lo alto, no son caminos derechos. ¿Sí? Pueden llegar a tener una curvatura. Y sabes, al ser humano puede llegar a fracasar porque su camino no es el camino de Dios. Y ni mucho menos están caminando bajo la voluntad de Dios. Amén. Ese es nuestro texto central para que tú te lo aprendas. Hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. Amén. Quiero que vayas conmigo al libro de Jueces, uno de los últimos capítulos. Quiero que en esta hora, hermano, yo te voy a narrar una historia, te voy a leer una historia acerca de las tribus de Israel, acerca de cómo la presencia de Dios ya no estaba con ellos y cómo Israel, el pueblo de Dios, ya no estaba caminando bajo la voluntad de Dios. Amén. Dice Jueces capítulo 17, vamos a estar con 2, 17 y 18. Quería meter el capítulo 19 porque sigue la historia y su fin fue devastador en esa nación. Casi, escucha esto, como ya no estaban bajo la voluntad de Dios y ya no estaban en el camino derecho que Dios les había marcado, casi desaparece una tribu de ellos. Cuando Dios había prometido que esas permanecerían perpetuamente. Y casi desaparece una tribu de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque la nación tuvo guerra con su misma nación.
Es por eso que el cristiano debe de manejarse y caminar rectamente y pedirle la dirección al Espíritu Santo y siempre estar bajo los mandatos y enseñanzas que el Señor nos dejó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Es capítulo 17 y capítulo 18. Te lo voy a ir narrando para que usted vaya entendiendo un poquito. Los que no traen Biblia, en las pantallas están los capítulos. El encabezado dice: las imágenes y el sacerdote de Micaía. Dice su palabra: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. ¿Cómo se llamaba? Micaía, no Micaías. Amén. Dice: el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Ahí nos detenemos. ¿Ve algo que no cuadra ahí? ¿Alguien me puede decir: no cuadra esto? ¿Alguien me puede decir eso? La imagen. ¿No cuadran qué? La imagen. Las imágenes. Y decía la madre de Micaía: yo se lo dediqué a Jehová, ahora mira, yo te lo entrego para que hagas una imagen de talla y otra de fundición. Los 1000 ciclos eran de plata pura. Amén. Y esta, la mamá de Micaía, todo eso, 1100 ciclos de plata, es un total de 12.600 gramos. O sea, eran 12 kilos y medio aproximadamente de plata pura. Amén. Híjole, y eso es para un millonario. Entonces, estaba haciendo las cuentas y yo dije: si Micaía hubiera recibido los 1100 ciclos de plata para hacer las imágenes, aproximadamente hoy en esta era, esa estatua hubiera salido más de 200,000 pesos mexicanos, y se la dedicó a Jehová. Entonces dice su palabra en el versículo 4: mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos nada más de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa ¿de quién? De Micaía, de este varón. Amén. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera ¿qué? Su sacerdote. ¿Y quién era el que elegía a los sacerdotes? ¿Quién? Dios, Jehová. Amén. ¿Y quién los estaba eligiendo en esta historia? El hombre. ¿Sabes? Y después de que él, antes de que él eligiera al sacerdote, ¿hizo qué? Un efod. ¿Qué es un efod? ¿Alguien sabe qué es un efod? No. Un efod es un chaleco ceremonial que se hacía muy sagrado para que lo pusieran sobre el sacerdote. El sacerdote que Dios había elegido, y no el hombre. Entonces dice que él hizo un efod y terafines. ¿Alguien sabe qué es terafín? ¿Unos terafines? Muchos que no leen la Biblia dicen: son igual que serafines, querubines. Creo que son parte de los ángeles. No, no son parte de los ángeles. Eran figuras, eran dioses familiares domésticos. Amén. Era eso, un terafín. No crean que es algo de ahí arriba, divino, no. Eran imágenes también. O sea que la casa de Micaía estaba llena de ¿qué? De dioses, de ídolos y de imágenes. Y sabes, sigue leyendo más adelante: en aquellos días no había rey en Israel. Y esto es lo que quiero que tú aprendas. Y cada uno hacía lo que bien que le parecía. Ahí dice.
Sí, dice. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y sabes, hoy en este día, hoy en esta era en lo que tú y yo estamos viviendo en el año 2021, muchas congregaciones enteras, cristianos, cada uno hace lo que bien le parece según bajo la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no está en él no está haciendo la voluntad de Dios. Y muchos cristianos se manejan de esa manera. Hacen lo que bien les parece y piensan que están haciendo la voluntad de Dios y viviendo bajo su temor. Unos dicen, pues Dios está conmigo, aunque anden en adulterio. Dios me ayuda y me fortalece y me bendice, aunque anden en fornicación, aunque anden en inmundicias, aunque anden haciendo lo malo, y se atreven a decir: Dios está conmigo y me ayuda y me bendice. Oh, mira esta bendición. Y así lo hacen. Pero la voluntad de Dios no está en él. Y menos la dirección del Espíritu Santo está en esas personas. Por eso hoy el Señor te habla a ti. Primeramente, que tú te acerques confiadamente al Señor y digas: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Es difícil? A veces sí se complica hacer la voluntad de Dios, porque Señor, pero es que yo siento que no está bien. Pero Dios hace las cosas perfectas a su manera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hace tiempo no había pastor en esta iglesia y sufrió una pequeña división apenas. Amén. Y cada quien hace lo que bien le parezca. Pero la voluntad de Dios no está ahí. No está ahí. Amén. Amén. Cada quien hace lo que bien le parece. Escuchaba a un hermano: es que yo no puedo estar de brazos cruzados, yo tengo que estar haciendo algo, trabajando en la obra de Dios. Cuando no es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Es por eso, hermano, que nosotros debemos estar pacientemente esperando la voluntad de Dios. Le decía apenas a un hermano, le decía: ¿sabes qué? Algo que el cristiano verdaderamente ignora es la paciencia. La echamos como si no valiera nada, pero en la Biblia está repleta de palabras que dice paciente, paciencia. El rey David decía: pacientemente esperé a Jehová. O sea, la paciencia es una palabra clave del cristiano. Debe de tener siempre en mente, enfrente de él, hermano, porque si usted no es paciente en el camino del Señor, pueda usted estar tomando un camino equivocado. Amén. Como lo hizo Israel. Dice que no había quien los gobernase y había jueces, pero como que los jueces no les tomaban mucha importancia al pueblo. Tampoco tenían temor de Dios. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo creo que está bien. Micaía decía: pues lo consagro a Jehová para que sea sacerdote. La mamá decía: los he dedicado a Jehová, los ciclos de plata, haz dioses. Yo creo que está bien. Micaía y su familia tenían un deseo de seguir los caminos de Jehová. Tenían un deseo, porque de ahí se ve que tenían un deseo de seguir adorando, que no se perdiera las tradiciones que Dios les había dado. Pero sabes, como no estaban bajo la voluntad de Dios, hacían lo que bien, lo mejor, para ellos lo mejor que bien les parecía. Y el cristiano, cuando no está bajo la voluntad de Dios, tiende a cometer muchísimos errores. Y como te lo dije al principio, esta historia, Micaía es una primera persona, pero después vas a ser una segunda persona en esa historia, porque viene ahorita lo bueno. Dice su palabra en el versículo 7, dice: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí,
¿Ven algo que no cuadra ahí? ¿Alguien me puede decir? Forastero. No. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. ¿Qué no cuadra? Era levita. Levita, ¿y por qué? No cuadra. No era del pueblo. Ahí va más o menos nuestro hermano Enrique. Los levitas eran de la tribu de Leví. Y este hombre era de la tribu de Judá. Amén. Y Dios había estipulado, había puesto en la ley que los que dirigían al pueblo en la adoración y consagración eran de la tribu de Leví, sacerdotes y levitas. ¿Cuántos dicen amén? Dice su palabra en el versículo 8: este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de ¿quién? De Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita, ¿qué? Se quedó. Entonces ya no lo hizo por adoración verdadera a Jehová, sino se quedó ¿por qué? Por interés. Por interés, dice nuestro hermano Enrique. ¿Era la voluntad de Dios? No. Y sabes, este personaje, no quiero que lo pierdas de vista, este levita, por él, casi desaparece una tribu entera. Y no estoy hablando de 100 personas que pertenecían a la tribu, eran más de 600,000 hombres con afilo de espada. O sea, más de 600,000 hombres de una tribu que declararon guerra contra las demás tribus. Eran 11 tribus contra una sola tribu. Casi desaparece una tribu. Amén. Por este hombre. Por uno. Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando nosotros no nos manejamos a la voluntad de Dios, podemos, hermano, herir, podemos hacer cosas que no van de acuerdo a la voluntad, bajo las leyes, bajo los mandamientos del Señor. Nos dejó. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Seguimos leyendo. En el versículo 11 dice: agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. O sea que, si te acuerdas de los versículos anteriores, Micaía había puesto primero ¿a quién? A su hijo. Según él lo consagró a Jehová para que él fuera sacerdote y ministro de la adoración a Jehová, aunque sea llena de ídolos. Pero después dijo: mira, pues este es levita, yo creo que pues Dios nos puso para que ministrara, pues ahora a él le doy el sacerdocio. Entonces, en primer lugar, le faltaron el respeto a Dios. ¿Por qué? Porque andaban jugando. No, ahora tú, no, mejor este va a ser el bueno para que ministre en la casa de Jehová, aunque sea con ídolos y altares. A veces cometemos cosas que no son buenas y traen a nuestras vidas maldiciones. Y luego decimos: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero acuérdate del primer texto: hay camino que al hombre le parece derecho, pero no lo es. Su fin es camino de muerte. Por eso te dije al principio: detente donde tú estás caminando, como llevas tu vida diaria, tu caminar diario. Acuérdate que el cristiano, en la vida diaria, las 24 horas que tiene el día, usted debe de vivir adorando al Señor. Y no es cantando, hermano, eso es alabando. Cuando dice adoración,
significa una vida consagrada a Dios. Esa vida adora al Señor. Amén. Por eso, detente ahorita que estás caminando. ¿Cómo llevas tu camino? Si vas rectamente o si tu camino no es derecho. Israel tenía 300 años de haber llegado a la tierra prometida. En esta historia había 300 años que ya había llegado a la tierra prometida. Y sabes, Dios le había repartido las tierras por medio de Josué a las tribus. Y había tribus que después de 300 años no habían conquistado su territorio que Dios les había dado. Porque Dios puso, hermano, en el pueblo de Israel un ejemplo para los demás pueblos. Dios iba a destruir a los demás pueblos que eran idólatras. Pero ¿cómo si el pueblo de Israel había caído aún más bajo en la idolatría? Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Sabes? Las ciudades idólatras Dios las iba a destruir por medio de su pueblo Israel. Pero se apartó Israel, su pueblo, y desobedeció y fue peor que los otros pueblos. Tú y yo, iglesia, Dios nos ha separado, nos ha limpiado para poner ejemplo a los demás que están en el mundo. Para poner ejemplo de vida en santidad, para que los demás vengan a la presencia de Dios. Pero hay cristianos que ya siendo rescatados, siendo limpiados, redimidos y limpiados, y también les ha puesto nombre, nos ha puesto un nombre, amén. Hay cristianos que llegamos a ser peor que los de allá afuera, y no estamos bajo la voluntad de Dios. Y no estamos caminando el camino recto que Dios nos dejó. Entonces, ¿cómo Dios cumplirá su propósito en nosotros? Y a veces decimos como el rey David: Dios cumplirá su propósito en mí. Sí, amén, Dios lo cumplirá. Pero mientras camines bajo la voluntad de Dios. Hay personas cristianas que están en unión libre. No lo entiendo. No es la voluntad de Dios. Por donde tú le busques, no es la voluntad de Dios. Así como nos sorprendemos de la historia de Micaía, de la tribu de Efraín, era Micaía. Sabes, lo que me llama la atención es de que la tribu de Benjamín, cuando empezamos a leer los primeros capítulos, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Ellos estaban en unas ciudades montañosas, muy feas. ¿Por qué? Porque ellos vivían ahí. No habían conquistado completamente a los pueblos que estaban ahí. Y sabes, los pueblos que estaban ahí eran los jebuseos, amorreos, hititas, eran los cananeos, eran los fereceos, y al lado estaban filisteos, amén. Y muchos, lejos de conquistarlos, se volvieron como ellos. Y les tenían miedo porque eran más poderosos que ellos. Y así es el cristiano, hermano, a veces. El cristiano que no camina bajo la voluntad de Dios, en vez de ser la diferencia con los demás de allá afuera, nos volvemos iguales. Y hablamos igual que ellos. Y nos comportamos igual que ellos. Y nos acostumbramos a sus tradiciones de ellos. Cuando Dios nos puso como pueblo escogido de Dios. Cuando Dios nos puso un pueblo limpio y santo para Él. Para conquistar a los demás. Y no caminamos muchas veces bajo la voluntad de Dios. Ten cuidado porque tu camino puede ser un fin de muerte. Así como casi le pasa a Israel. Casi desaparece una tribu por estos personajes. Dice su palabra en el versículo 12 del 17, seguimos leyendo.
Y Micaía consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Crees que lo vaya a prosperar? No. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenía casa de ídolos. Cuando en el Éxodo Dios le da los mandamientos a Moisés que se alejaran de la idolatría, no lo iba a prosperar. En segundo lugar, le faltó el respeto a Dios porque él fue el que consagró cuando Dios era el que ponía y quitaba y consagraba y hablaba. Y Micaía se atrevió a decir: Dios me prosperará. Él estaba diciendo: lo que bien me parece es esto. Y muchos cristianos, hermano, viven una vida deshonesta en el camino de Dios. Y a veces decimos: Dios está conmigo y Dios me bendice. Cuando robas, cuando mientes, cuando no haces la voluntad de Dios, y te atreves y nos atrevemos a decir: Dios está conmigo prosperando mi camino. Cuando dentro de sí sabes muy bien que no es así. Hay cristianos que están llenos de trabajos, afanados en el trabajo, que descuidan su vida espiritual con Dios, su consagración con Dios, y muchos dicen: Dios me bendice. ¿Tú crees que sea una bendición de Dios eso? No lo es. No lo es, hermano. ¿Por qué? Porque te estás afanando en el trabajo. ¿Y tú cómo sabes que Dios te dio un trabajo afanoso y no fue el enemigo para alejarte de Dios? Y nos pasa como el pueblo de Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía, porque ya Dios ya no hablaba a su pueblo. Porque no te sorprendas cuando Dios y el Espíritu Santo no te dirigen. No te sorprendas. Te has alejado de Dios. Y sabes, tú cuando uno vive sin el temor de Dios, cuando tú, cristiano que me estás escuchando, vives sin el temor de Dios, no te sorprendas de lo que eres capaz de hacer. ¿Es cierto, hermano? Cuando uno no tiene el temor de Dios, eso, el Espíritu Santo de Dios ya no le redarguye, no te sorprendas de lo que eres capaz de hacer. Lo digo por experiencia, hermano. Las personas que están allá afuera, que nos sorprendemos nosotros, ¿y cómo tuvo el valor de hacer eso? A veces decimos así, ¿verdad? O hasta mismos cristianos, ¿y cómo pudo hacerlo? Que no tiene temor de Dios. Pero cuando uno ya no está el temor de Dios en los cristianos, es impresionante lo que pueden hacer. Y no lo digo de cosas grandes y maravillosas, no. Estoy hablando de cosas despreciables y depravadas, como lo que vamos ahorita a conocer. No, eso no lo vamos a conocer ahorita, hermano, es en el otro capítulo, pero no me va a dar tiempo. A lo mejor no me da tiempo. Vámonos rápido. Es impresionante las cosas que el hombre puede llegar a hacer cuando no tiene el temor de Dios. Es impresionante. Por eso las noticias cada vez nos apantallan más. ¿Sí o no? Te conmueve, te contrista cuando escuchas: un niño mató y destazó a una pequeña. Son palabras fuertes. Te conmueves cuando una persona agarra un arma y va a un campo de fútbol y hace matadera de personas. ¿Sí o no? Te conmueve cuando varones hacen cosas despreciables con las mujeres. También te conmueves. Pero eso, hermano, eso es porque la gente no tiene ya el temor de Dios y no los dirige la voluntad de Dios. Y sabes, el cristiano tiene que tener mucho cuidado cuando ya no está bajo la voluntad de Dios. Se va a sorprender de lo que es capaz de hacer. Así como Micaía, hermano, así, hermano. ¿Cómo puede ser posible que según tiene el temor de Jehová,
y aún así hizo imágenes de fundición, hizo dioses. Y todavía en nombre de Jehová, Micaía consagró a un levita. Primero a su hijo y después dijo, no, hijo, tú no, ahora este mejor. ¿Cómo puede ser posible? Y los cristianos podemos llegar también a hacer eso, sí. Cuando ya no esté el temor y el Espíritu Santo en tu vida, que ya no te redarguya, que ya no te instruya, que ya no te exhorte, que ya no te amoneste. Aguas. ¿Podemos hacer? No, hermano, eso es cosa de pensar. Por eso usted, hermano, asegúrese que sea la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Asegúrate que sea la voluntad de Dios. Asegúrate de lo que tú estás viviendo sea la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos al otro capítulo. Vamos a seguir leyendo, hermano. Esta historia la había leído desde hace años y yo me preguntaba, Señor, ¿estaría bien? Hace años cuando yo leí esta escritura casi no oraba, no oraba, no ayunaba, no vivía una vida temerosa de Dios, para ser verdad. Y sabes, cuando yo no oraba, no ayunaba y no hacía la voluntad de Dios y leí esta escritura, dije, Micaía hizo bien, continuó con la adoración a Dios. Y no es así, hermano. No estaba haciendo bien. Y estaba haciendo muchas arbitrariedades ante la ley de Moisés. En el capítulo 18 dice su palabra, síganme con su vista. En aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan, ¿de quién? Dan. ¿Es una tribu? Sí. Buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. 300 años, iglesia, de que Josué llegara a la tierra prometida con el pueblo de Israel. Ya habían pasado impresionantemente 300 años y Dan no tenía posesión. No es de que no se las hubieran dado, no, sí, porque Josué marcó límites para todas las tribus y a Dan le correspondía la tribu de las tierras del norte de Israel. Entonces Dan todavía, como ya no estaban bajo la voluntad de Dios, ya no sabían qué hacer. Ya Dios ya no los dirigía. Y sabes, en el versículo 2, y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol. Sora y Estaol eran ciudades donde moraban la tribu de Dan, y era cerca del centro de la nación de Israel. O sea que estaban amontonados, porque su territorio todavía no lo conquistaban, porque era la zona norte de Israel. Conquistaron los territorios del sur y del centro, pero Dan todavía no había conquistado. Y sabes, hay cristianos que aún no han conquistado, hermano. No han conquistado ni su propia carne. Aún todavía, ya siendo salvos, ya recibieron a Cristo y todavía no le tienen miedo o quieren seguir viviendo así. Era impresionante que Israel 300 años y Dan todavía no había conseguido su territorio, no había conquistado a esas naciones que estaban ahí. Dice su palabra, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Efraín casi estaba de la misma manera, porque todavía había una pequeña nación que era fuerte y poderosa e idólatra, y Efraín tuvo que estar en el monte, una zona montañosa. Ahí dijeron, pues aquí nos quedamos, aquí estamos en paz. Ahora, la tribu de Dan quiso hacer lo mismo como cuando mandaron a los 12 espías.
Amén. Adiós. Y ellos fueron, pero la diferencia es que en esos 5 personas, ninguno tenía el temor de Dios. Nadie solamente se manejaban a lo que bien les parecía. En los 12 espías que mandó Moisés, ahí solamente había ¿cuántos? 2 hombres temerosos y bajo la voluntad de Dios. ¿Quién era? Sobra. No, Josué y Caleb. Amén. Hombres que dijeron, sí podemos porque Jehová está con nosotros. Seguimos leyendo. Dice su palabra que estos vinieron al monte de Efraín, igual a una zona montañosa, pero bueno, ya estaba la tribu dentro de su territorio, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaba cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído aquí? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Estás muy lejos de allá donde estábamos. Entonces él le responde, el levita le dijo, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Entonces aquellos 5, dice su palabra, y el sacerdote en el versículo 6, y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andéis. ¿Hay algo raro ahí, hermano? ¿Usted qué sabe? ¿Hay algo raro ahí? Sí. ¿Qué hay? Le estaba respondiendo él. No consultó a Dios. No consultó a Dios. Híjoles, hermano, qué grave problema. A veces el cristiano hace cosas increíbles cuando no está bajo la voluntad de Dios. Esta historia es para que usted se ponga a analizar su caminar con Cristo. Es impresionante, ¿sí o no? Dice en el versículo 6, ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje. ¿Sabes? Esta nación, estas tribus estaban todas, absolutamente la mayoría, estaban separadas de Dios. Sin la voluntad, no la hacían, no obedecían. Habían caído moralmente muy bajo. Y separado de Dios, había en el pueblo de Israel que había idolatría, egoísmo. Había intereses personales como el levita, diciendo, no, pues aquí me van a dar de comer, pues aquí adoro a Jehová. Intereses poderosos. Dan decía, pues pregunta a Dios a ver si podemos, si Dios va a estar con nosotros, ¿no? Para que pues ya nos dé nuestro territorio. Entonces, había perversión malvada, desobediencias, ofensas a Dios. Dice su palabra, ay de aquel que diga, así dijo Jehová, yo no he hablado. Y sabes, absolutamente ahí Jehová no había hablado, era palabra de levita, y que por su nombre le pusieron el sacerdote. Y así hay muchos cristianos separados de Dios, idólatras, intereses personales. Vengo a la iglesia para que Dios me bendiga, vengo a la iglesia para que Dios me ayude en el trabajo y me prospere, vengo a la iglesia para que no me sienta mal, vengo a la iglesia porque quiero seguir pecando, pero quiero sentirme bien. Eso es cuando el hombre está separado de Dios. Y es increíble cómo piensa, ¿verdad? Es increíble lo que es capaz de hacer sin el temor de Dios. Seguimos, hermano. Pregunta pues a Dios si ha de prosperar este viaje. El sacerdote le responde, id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andéis. Delante de Jehová está vuestro camino en que han de andar. O sea que está bien su caminar, no se preocupe. Las personas que no tienen temor de Dios, como tú les cuentes tu historia, ellos te van a decir, estás bien. No, estás bien. Dios está contigo. Tengan cuidado.
Dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que estaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. ¿Qué significa eso, hermano? Lais, ¿qué era Lais? Lais era una ciudad segura y confiada. Y sabes, Lais, esta ciudad no estaba en la lista de Dios. Porque si tú te das cuenta en las promesas que Dios le da a Abraham, no está Lais. Ven, y si tú me sigues y yo te prometo que te daré la tierra de Canaán, los cananeos, los jebuseos, los amalecitas, los filisteos, todo Dios da, más que los filisteos es más adelante. Pero Dios le da una lista a Abraham, las promesas. Yo te entregaré en tus manos. Pero jamás estaba la ciudad de Lais. Porque la ciudad de Lais, el imperio de Lais, era una ciudad pasiva. Entre comillas, como que diciendo, pues Dios iba a tener misericordia de esta ciudad. Y sabes, Sidón era una ciudad similar a Lais. Y eran ciudades vecinas. Igual, seguros y confiados, no tenían problemas con nadie, hacían algo bien, no eran idólatras. Y no estaba en la voluntad de Dios destruir esas ciudades. No estaba en la lista de Dios destruir esas ciudades. Pero como el sacerdote le dice, vaya, Dios está con ustedes, están en el camino correcto. Y sabes, cuando nosotros hacemos lo que bien nos parece, muchas veces estamos haciendo cosas que no están en los términos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes dar una ofrenda de palmas al Señor? Asegúrate que sea la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Volviendo en el versículo 8 dice, volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y hasta ahora, o sea, regresan a la tribu de Dan. Dice que sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? ¿Qué vieron? ¿Cómo ven las ciudades por conquistar? Y ellos respondieron en el versículo 9, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Amén. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Y fíjate, pues Dios las ha entregado en nuestras manos. ¿Era cierto eso? No era la voluntad de Dios. Entonces salieron de allí, de Sora y de hasta ahora, eran 2 ciudades donde ellos habitaban, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de ¿qué? ¿Iban a ir a hablar con ellos? No. ¿Qué iban a ir a hacer? A matar. Siguiente. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines? Era algo impresionante para ellos, porque como ya se había perdido la voluntad de Dios en Israel, casi nadie adoraba a Dios. Eso ya se había quedado en el olvido, la adoración a Dios y la voluntad de Dios también. Diciendo, hay efod y terafines y una imagen de talla y una bendición. Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Amén.
El siguiente dice: cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. El siguiente dice: y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Dice: y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los serafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de guerra. Siguiente dice: entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen, el efod, los serafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Esto tiene dueño. No había temor. No había, porque sabes, el arca del pacto todavía seguía donde Dios la había dejado. Y sabes, el arca del pacto seguía en Silo, en Silo, en el centro de Israel, el lugar de adoración a Dios. Y los hombres de Dan dijeron: no, pues queremos que la presencia de Dios vaya con nosotros. ¿Era la presencia de Dios? No. Solamente eran puros ídolos y puras maldiciones para ellos. Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. O sea, le volvieron a abrir las puertas una tribu entera, más de 600,000 hombres. Y sabes, el levita dijo: wow, es la voluntad de Dios. Dios ha prosperado mi camino. ¿Crees que sea cierto eso? No. Claro que no. Era puro interés personal y egoísmo. No era una verdadera oración. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines, los carga y se fue en medio del pueblo bien contento. Y de su mente yo me imagino que decía: en verdad Dios me ha bendecido. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Dice: cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Qué has juntado, gente? Él respondió: tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Por qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tienes? Es lo que yo he creado, decía Micaía. ¿Cómo? Yo me imagino la cara de Micaía: pues es que es lo que yo he creado, ¿por qué se lo llevan? Gloria al Señor. ¿Qué versículo va? 25. Dice su palabra, así ya me torcí con uno. Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros. No seas que los de ánimo colérico, o sea, los enojones de nuestro ejército, os acometan, o sea, os ataquen. Dice: y pierdas también la vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, pues ¿qué le quedó, hermano? Volvió y regresó a su casa, porque no era la voluntad de Dios. O sea que cuando tú no hagas la voluntad de Dios, no te asombres cuando se te es quitado todo lo que no es bajo la voluntad de Dios. No te asombres y no digas: oh Señor, pero ¿por qué? Por eso te dije al principio: detente tu camino. Pregúntale a Dios, pregúntate a ti mismo también, si es la voluntad de Dios, ¿cómo llevas ese camino? Porque aparentemente vemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Aparentemente. Porque hay personas que viven en unión libre, personas que viven en fornicación, teniendo relaciones sexuales con otras personas que no es matrimonio. Y luego nos preguntamos: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me diste esto ahora? Porque cuando no estás bajo la voluntad de Dios,
te pueden pasar muchas cosas. Gloria al Señor. Dice su palabra en el 27. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, ¿ya viste? Llevando las cosas que había hecho Micaía, dice un dicho mundano, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Dice su palabra, las cosas que había hecho Micaía, él las llevaba. Como ellos decían, pues es como el arca del pacto, que Dios vaya con nosotros, pero no era así. Diciendo, juntamente hasta con el sacerdote se llevaban, y el sacerdote diciendo, voy a ser sacerdote de una gran nación. Dice, llegaron a dónde? A Lais. ¿Quién era Lais? Pueblo tranquilo y confiado. Pueblo tranquilo y confiado. ¿Y qué pasó? Al pueblo tranquilo y confiado. Y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Pobres, pobrecitos de los de Lais, en verdad. Cuando yo lo leí se me quebrantó el corazón. Dije, ¿qué? Híjole, y sabes, ahora en este día, en esta hora, en estos momentos, en esta colonia, en esta ciudad, hay muchas personas que piensan que están haciendo la voluntad de Dios y no es así. Y a veces nos quedamos, híjole, fue como la división que acaba de pasar en la iglesia. Híjoles. Y dicen, Dios está con nosotros y Dios me ha capacitado y Dios me ha levantado. Vámonos. Y Dios nos ha dado grandes cosas. Pero cuando no es la voluntad de Dios, es tremenda la situación. Como yo te decía, cuando yo leí y mataron a los de Lais a filo de espada, sin compasión y sin nada. Se siente triste la historia, ¿verdad? Y los mataron al pueblo tranquilo y confiado que no estaba en la lista de Dios, porque no era idólatra, sino que era un pueblo pasivo, era un pueblo confiado. Y no hubo quien los defendiese, dice ahí. No hubo quien, porque estaban lejos de Sidón, o sea, la ciudad vecina que también era tranquila y confiada. Y no tenía negocios con nadie. La ciudad estaba en el valle de Rehoboam. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. La tribu de Dan era, amado hermano, estaba en verdad la tribu de Dan, iglesia, era culpable de ese pecado, gran pecado. Porque en primer lugar, como te decía, no estaba en la lista de Dios y no estaba en la voluntad de Dios. Y Dan era culpable de ese pecado horrorífico. Y cuando yo leí eso, híjole, dije, en verdad que a veces no te impresiones de lo que eres capaz de hacer cuando no estás bajo la voluntad de Dios y el Espíritu Santo ya no está contigo. A veces hay personas que han caído tan bajo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dice el 30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de ¿quién? De Dan. Y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Igual, Dios no los había estipulado. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. Como te dicen, nadie sabe para quién trabaja, porque Micaía era de la tribu de Efraín, y ya esta imagen ya estaba en la tribu de Dan. Dice todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Amén. Todo el tiempo que el centro de adoración, el arca del pacto, el arca de la alianza,
estaba en el centro de Israel, en la ciudad de Silo. Mientras la presencia de Dios estaba en el centro de Israel, en la ciudad de Silo, los de Dan tenían su propia imagen, su propia fundición, su propio sacerdote. Todo el tiempo. Así que, amado hermano, como te decía al principio, asegúrate que lo que tú estás haciendo y viviendo sea la voluntad de Dios. Ya no me da tiempo seguir con el otro capítulo, pero el otro capítulo está aún más desgarrado. Dentro de 8 días lo vemos. Amén. Dios te bendiga.